antiguo pueblo de Galicia, rodeado de montañas y niebla, vivía un joven llamado Álvaro. Álvaro era pastor de ovejas, pero siempre había soñado con ver el mar. Nunca había salido de su pueblo y los únicos relatos que conocía eran los que contaba su abuelo en las frías noches de invierno. Su abuelo hablaba de barcos enormes, de ciudades lejanas y de un océano tan inmenso que parecía no tener fin. Cada vez que Álvaro escuchaba esas historias, sentía que su corazón latía con fuerza y que algo dentro de él lo llamaba hacia ese mundo desconocido. Un día, mientras cuidaba a sus ovejas, encontró un viajero que había perdido el camino. El hombre se llamaba Don Ernesto y era un comerciante que venía del puerto de A Coruña. Álvaro lo ayudó a regresar al camino correcto y a cambio, Don Ernesto le contó historias sobre sus viajes, los mercados llenos de especias y los barcos que llegaban desde América. Esas palabras encendieron aún más el deseo de Álvaro. Decidió que, aunque su familia quería que continuara siendo pastor, él iba a conocer el mar. Durante meses trabajó duro, cortaba leña, ayudaba en el molino y ahorraba cada moneda que ganaba. Cuando por fin tuvo lo suficiente, se despidió de su madre y de su abuelo, prometiéndoles regresar algún día. Con una pequeña mochila y un bastón de madera comenzó su viaje hacia el sur. El camino no fue fácil. Atravesó bosques oscuros, cruzó ríos fríos y soportó lluvias interminables, pero en cada paso el recuerdo del mar lo motivaba. Tras semanas de viaje, una mañana vio en el horizonte una línea azul inmensa. El corazón le dio un vuelco. Era el océano Atlántico. Corrió hasta la costa y al llegar se quedó sin palabras. El sonido de las olas, la brisa salada y la visión del agua infinita lo llenaron de lágrimas. En el puerto conoció a marineros y pescadores que lo recibieron con amabilidad. Le contaron que los barcos partían hacia tierras lejanas, y Álvaro decidió unirse a ellos. No le importaba si su futuro era incierto, lo único que quería era seguir explorando. Así, el joven pastor de Galicia se convirtió en viajero del mundo, y cada vez que miraba el horizonte recordaba las palabras de su abuelo. El mar no tiene fin, pero los sueños tampoco. هل تحبني نزيدك قصص إسبانية أخرى أطول بحال روايات صغيرة على شكل أجزاء باش تقرأها كل مرة؟ Like and subscribe. Español. En una aldea costera del norte de España vivía una joven llamada Isabela. Desde pequeña, Isabela pasaba horas mirando el horizonte, soñando con los barcos que navegaban hacia lugares lejanos. Su padre era pescador y siempre le decía, el mar es nuestro amigo, pero también hay que respetarlo. Un día de tormenta, una embarcación extranjera quedó atrapada en las rocas. Los marineros pedían ayuda y la gente del pueblo no sabía qué hacer por miedo a las olas gigantes. Pero Isabella, con valor, tomó una pequeña barca y remó hacia ellos. Con gran esfuerzo, logró guiar a los marineros hasta la orilla. El capitán del barco, un hombre portugués, le agradeció entregándole una brújula antigua de plata. Esta brújula siempre señala el camino del corazón, le dijo. Desde entonces, Isabela no solo fue conocida como la hija del pescador, sino como la guardiana del mar. Usaba la brújula para orientar a los barcos y proteger a los viajeros. Con los años se convirtió en leyenda, y en cada pueblo de la costa cantaban, donde el mar ruge y la tormenta amenaza, aparece Isabela, la guardiana del océano. تحب نزيد نرسم لك صورة كبيرة لإيسابيلا وهي تنقذ البحارة وسط العاصفة؟ Larga en español. En el siglo XVII, en un pueblo del sur de España, vivía un joven llamado Rodrigo. Su familia era humilde, trabajaban en los campos de olivos y apenas tenían lo suficiente para comer. Pero Rodrigo tenía un sueño. Quería ser navegante y descubrir el mundo más allá del horizonte. Cada noche escuchaba las historias de los marineros que llegaban al puerto cercano de Cádiz. Ellos hablaban de América, de islas con selvas verdes, de ciudades llenas de oro y de mares interminables. Esas historias alimentaban la imaginación de Rodrigo, que sentía que su destino estaba lejos de su tierra natal. Un día conoció a un capitán llamado Don Fernando, quien buscaba jóvenes valientes para una nueva expedición hacia el Nuevo Mundo.
Rodrigo no lo dudó, se despidió de su madre, que lloraba con miedo, y partió hacia la aventura. El viaje fue duro. Las tormentas sacudían el barco, las olas parecían montañas, y muchos marineros se enfermaban por falta de comida fresca. Pero Rodrigo nunca perdió la esperanza. Cada amanecer miraba el sol nacer en el horizonte y sentía que sus sueños estaban más cerca. Después de meses en el océano, llegaron a tierras desconocidas. La selva estaba llena de sonidos extraños, aves de colores, monos curiosos y árboles tan altos que parecían tocar el cielo. Rodrigo quedó fascinado. En uno de sus recorridos por la selva encontró a un grupo de indígenas que lo miraban con desconfianza. Pero en lugar de huir, Rodrigo sonrió y les ofreció pan seco de su bolsa. Ellos aceptaron y poco a poco nació una amistad. Le enseñaron palabras en su lengua, a pescar en el río y a orientarse por las estrellas. Rodrigo comprendió entonces que el verdadero tesoro no era el oro ni las riquezas que muchos buscaban, sino el conocimiento, la amistad y la experiencia de descubrir culturas diferentes. Años más tarde, cuando volvió a España, ya no era el joven campesino de antes. Era un hombre con historias, recuerdos y sabiduría. El pueblo lo escuchaba con admiración cuando contaba sus aventuras. Y cada vez que los niños le preguntaban cuál había sido su mayor descubrimiento, Rodrigo respondía: el mundo es inmenso, pero lo más valioso que encontré fue aprender a respetarlo y a respetar a las personas que lo habitan. هل تحبني نزيد؟ نعمل لك صورة كبيرة لرودريغو في البحر أو وسط الغابة مع الهنود الحمر باش تحس القصة كاملة. Like, subscribe.